Antes de que las luces se apaguen y el proyector comience a zumbar, imagina un cabaret envuelto en humo, con mesas pegajosas de ron y miradas que lo apuestan todo en una sola noche. Sobre el escenario, una mujer diminuta y felina rompe el silencio con un movimiento de cadera, de brazos, de ojos. Es Ninón Sevilla, la rumbera que convirtió el pecado en coreografía y la culpa en melodrama. Su nombre verdadero era Emelia Pérez Castellanos, nacida en la Cuba profunda de los años 20, pero el mundo la recordaría como la reina indomable que incendió la pantalla grande del cine mexicano. En plena época de oro del cine mexicano, cuando los estudios eran fábricas de sueños y también de ruinas, Ninón irrumpe como un huracán tropical. Sus cinturas imposibles, sus giros frenéticos y esa mirada de mujer que lo sabe todo de la noche la transforman en mito. No solo bailaba, parecía luchar contra algo invisible cada vez que sus pies golpeaban el piso. Frente a la cámara, mezclaba religiosidad afrocubana, erotismo sin concesiones y una rabia antigua que nadie terminaba de explicar. Detrás, lejos de los reflectores, la rodeaban chismes de brujería, romances peligrosos, traiciones profesionales y una soledad que crecía a medida que su fama escalaba. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, momentos decisivos que la llevaron de los solares de La Habana a los foros de la Ciudad de México, de la adoración popular a un ocaso lleno de preguntas. Veremos cómo una inmigrante sin nada se transformó en ícono continental, pero también cómo el mismo sistema que la encumbró comenzó a devorarla en silencio. Cada escena será una pieza de expediente, una prueba, una pista en la investigación de un destino marcado por la pasión, el sacrificio y el precio altísimo de ser deseada por todos. Porque Ninón Sevilla no fue solo una estrella de cabaret, ni una actriz más del montón. Fue cuerpo político antes de que existiera la palabra. Fue escándalo en tiempos de censura, y fue espejo incómodo de un México que prefería ocultar sus barrios bajos mientras llenaba las salas con historias de cabarets, pecadoras y redenciones imposibles. Sus películas cruzaron fronteras, pero sus heridas se quedaron adentro, bien escondidas entre contratos, titulares sensacionalistas y silencios que aún hoy resuenan. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las luces y las sombras de los grandes ídolos que creímos conocer. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una biografía, es una autopsia emocional de una mujer que bailó sobre el filo de la navaja. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La niña de Centro Habana, antes de ser Ninón Sevilla, era solo Emelia, una niña descalza corriendo por las calles húmedas de Centro Habana, entre edificios desconchados y ropa colgando como banderas tristes sobre los patios. El ruido del pregón se mezclaba con los rezos de las vecinas y con la música de un radio que nunca se apagaba del todo. Emelia miraba todo desde abajo, con esos ojos grandes que parecían absorber la miseria y el brillo al mismo tiempo. No había camerinos ni lentejuelas, solo el olor a mar lejano y a frijoles hirviendo, y una tía que hacía lo imposible para alimentarla y mantenerla lejos de los peligros de la noche. Desde entonces, la vida ya le estaba ensayando un papel que ella todavía no entendía. La vocación que se quiebra. Durante un tiempo, Emelia pensó que su destino estaba en la iglesia. Soñó con ser monja misionera, irse lejos, cuidar enfermos, cambiar el mundo con oraciones y disciplina. Entraba a los templos y se quedaba fija frente a las imágenes, hipnotizada por las velas, por el silencio que ahí adentro parecía otro planeta. Pero cada vez que el coro entonaba un canto, su cuerpo se movía apenas, como si la música le jalara los huesos. Había algo en el ritmo que le desobedecía a la fe. La niña que quería consagrarse a Dios empezaba a escuchar otro llamado, uno más antiguo, que venía del tambor
del son, de la rumba que rebotaba en las paredes del barrio. El primer cabaret, una noche, la tía la llevó a trabajar de ayudante en un cabaret barato, convencida de que así juntarían unas monedas más. Emelia entró por la puerta de servicio, cargando charolas, esquivando meseros y borrachos, pero en cuanto vio el escenario, supo que ese rectángulo de madera iluminada era un altar distinto. Las bailarinas se movían como si no hubiera mañana, con plumas imposibles y piernas que parecían no cansarse nunca. El humo del cigarro dibujaba halos sobre sus cabezas, y la orquesta escupía una rumba feroz. Emelia sintió que el corazón se le subía a la garganta. Ahí, en medio de ese ruido, encontró su verdadera iglesia. El coro y el nombre prestado. Poco a poco, la muchacha se coló en el mundo del espectáculo, primero como corista, al fondo, casi escondida, copiando pasos ajenos con una disciplina feroz. No tenía formación académica, ni padrinos influyentes, solo una memoria física prodigiosa y un hambre que no se calmaba con comida. Fue en esos escenarios donde adoptó un nombre nuevo, uno que sonaba a lujo europeo, a misterio y a pecado: Ninón Sevilla. Dejó atrás a Emelia como quien cierra una puerta para siempre. El nombre artístico no era solo un capricho, era una coraza, una máscara, que le permitiría sobrevivir en un ambiente que devoraba a las mujeres jóvenes que no sabían defenderse. El boleto hacia México, cuando ya dominaba los números de cabaret habaneros, surgió la oportunidad que cambiaría todo. Un espectáculo que viajaría a México, la tierra donde el cine vivía su época dorada y donde las rumberas comenzaban a llenar salas. Para muchos era solo una gira más. Para ella era una tabla de salvación. El puerto la recibió con un aire salado y promesas inciertas. Mientras el barco o el avión da igual el vehículo, lo importante era la huida se alejaba de la isla. Ninón miró hacia atrás sabiendo que Emelia se quedaba en las azoteas de La Habana. Adelante la esperaban estudios de cine, contratos, pero también soledades nuevas y un país que la abrazaría y la juzgaría a partes iguales. No lo sabía todavía, pero en ese viaje no solo cruzaba un mar, cruzaba la línea que separa a las personas comunes de los mitos. La llegada a la capital del cine, cuando Ninón Sevilla pisó por primera vez la Ciudad de México, el aire le supo a gasolina, a fritanga callejera y a posibilidades. No había alfombra roja ni fotógrafos esperándola, solo un puñado de contactos difusos y la promesa de que en esos estudios gigantes se fabricaban estrellas a diario. Caminaba por las calles del centro con una maleta pobre y una seguridad que parecía prestada, mirando los anuncios de películas donde otras rumberas ya ocupaban los primeros créditos. Sentía que llegaba tarde a la fiesta, pero algo en su interior le repetía que ese país desconocido estaba a punto de convertirse en su escenario definitivo. México aún no lo sabía, pero la muchacha cubana venía dispuesta a incendiarlo cuadro por cuadro. Los foros como laberinto, los estudios le parecieron ciudades dentro de la ciudad, pasillos interminables, decorados de mansión junto a callejones falsos, camerinos en donde se cruzaban divas consagradas con extras sin nombre. Ninón empezó desde abajo, como siempre. Pequeñas apariciones, números musicales donde su rostro apenas se distinguía entre plumas y lentejuelas. Tenía que sonreír aunque le pagaran menos que a los músicos, y soportar las miradas de productores que medían cada centímetro de su cuerpo como si fuera mercancía. Aprendió a caminar con la espalda recta, a contestar con ironía antes que con miedo, y a entender que en ese laberinto, quien no se imponía desaparecía en silencio. El ojo del director fue un director veterano, cansado de ver lo mismo una y otra vez, quien se detuvo de pronto frente a ella. No le llamó solo la atención su belleza, sino la forma en que parecía bailar incluso cuando estaba quieta. Sus manos hablaban,
Sus ojos contaban historias que el guión todavía no había escrito. La invitó a una prueba más larga, sin el disfraz de corista de fondo. Le pidió que bailara sin música, que imaginara una rumba naciendo del silencio. Ninon cerró los ojos. Dejó que el recuerdo de La Habana le subiera por la sangre y empezó a moverse despacio, como si estuviera invocando algo. Cuando terminó, el foro seguía igual de ruidoso, pero entre ellos dos se había sellado un pacto. Ella sería mucho más que relleno de cabaret. La primera gran protagonista, el guión que le ofrecieron, era un melodrama de cabaret, una historia de perdición y redención que el público ya conocía, pero con un giro brutal. La cámara se pegaría al cuerpo y al rostro de Ninon como si la persiguiera. No sería solo la rumbera que baila, sino la mujer que sufre, pelea, ama y se defiende con uñas y dientes. La filmación fue un campo de batalla. Días larguísimos. Coreografías que exigían al límite sus músculos. Diálogos que tenía que aprender casi de memoria, porque el tiempo era oro y el presupuesto no perdonaba los errores. Sin embargo, cada vez que el director gritaba acción, algo feroz salía de ella, algo que ni los técnicos ni los productores estaban acostumbrados a ver. El precio del ascenso, el éxito comenzó a asomar la cabeza antes del estreno. En los pasillos ya se murmuraba que la cubana robaba las escenas, que su presencia eclipsaba a colegas con más años en la industria. Eso, en el mundo del cine, era un halago y una amenaza al mismo tiempo. Algunas actrices la miraban con curiosidad, otras con un rencor silencioso que se sentía en los saludos fríos y en los comentarios envenenados. Ninon entendió muy pronto que subir significaba ganarse enemigos que jamás darían la cara. Aún así, aceptó el precio. Estaba dispuesta a pagar con sudor, con soledad y con reputación, si era necesario, con tal de no volver jamás a la invisibilidad de los coros del fondo. La explosión de la rumbera absoluta, el día del estreno de su gran película de cabaret, Ninon esperó entre bambalinas, escondida del público, pero atenta a cada estallido de aplauso que atravesaba las paredes del cine. Afuera, la gente hacía fila desde horas antes, atraída por los carteles donde su figura aparecía en plena contorsión, con los ojos encendidos y el cuerpo envuelto en lentejuelas. Cuando por fin se proyectó la primera secuencia de baile, la sala quedó en silencio unos segundos, como si necesitara procesar lo que veía. Una mujer que no solo bailaba, sino que parecía exorcizar algo propio y ajeno al mismo tiempo. Los aplausos llegaron después, largos, insistentes, con silbidos y gritos de admiración. Esa noche, la muchacha cubana se convirtió, oficialmente, en la rumbera absoluta del cine mexicano. El cuerpo como arma y como jaula. Con el éxito llegaron más guiones, más cabarets de cartón pintado, más personajes de pecadora al borde del abismo. Los productores querían repetir la fórmula hasta el cansancio. Ninon en un escenario, un hombre que la destruye, una sociedad hipócrita que la castiga. Su cuerpo se volvió un campo de batalla. Era su arma para conquistar al público, pero también su jaula, porque muchos solo veían en ella músculos y sudor, no una actriz capaz de matices. Entre toma y toma, pedía escenas más profundas, miradas más largas, silencios que mostraran que la pecadora también pensaba, también se cansaba, también dudaba. A veces lo lograba. Otras, el montaje recortaba esos momentos incómodos y se quedaba con el baile, con la carne, con lo vendible. Los viajes y el espejismo internacional, el nombre de Ninon Sevilla, empezó a sonar más allá de México. Llegaron invitaciones de otros países, funciones especiales, giras donde era recibida como una especie de tormenta tropical hecha persona. En teatros abarrotados, el público coreaba su nombre, la ovacionaba de pie,
le lanzaba flores y promesas. Sin embargo, cada viaje tenía sabor a espejismo. Hoteles anónimos, cuartos fríos, noches de insomnio, mirando techos desconocidos. La fama internacional era un mapa lleno de puntos luminosos, pero ninguno era hogar. Al regresar a México, la recibían como estrella, sí, pero también como trabajadora incansable, a la que se le exigía entregar el alma en cada escena sin preguntar demasiado qué estaba ocurriendo por dentro. La mujer detrás del mito, lejos de los reflectores, Ninon llevaba una vida mucho más austera de lo que la gente imaginaba. No vivía como millonaria ni coleccionaba mansiones. Invertía en su familia, ayudaba a quien podía, cargaba culpas que venían de una infancia donde nunca había sobrado nada. Dicen que un día, al encontrar a un niño abandonado, decidió adoptarlo sin pensarlo demasiado, como si quisiera romper la cadena de desamparo que la había marcado desde pequeña. Entre rodaje y rodaje, hacía de madre, de sostén, de jefa de su propia pequeña tribu. Era la misma mujer que en pantalla bailaba como una diosa pagana, pero en casa recogía platos, revisaba tareas y luchaba contra las cuentas vencidas. Las primeras grietas en el espejo, a medida que avanzaban los años 50, el brillo del cine de rumberas comenzó a mostrar sus grietas. La censura se endurecía, el gusto del público cambiaba, y los estudios empezaban a buscar nuevas fórmulas. Ninon seguía siendo poderosa en pantalla, pero notaba pequeños gestos que le avisaban que el tiempo de las reinas del cabaret no sería eterno. Proyectos cancelados, presupuestos más bajos, promesas que se posponían indefinidamente. En los pasillos se escuchaban rumores de nuevas estrellas, de otros géneros, de una industria que estaba girando sin pedir permiso. Ella, que había levantado personajes a base de sudor y riesgo físico, sintió por primera vez el vértigo de mirar hacia abajo y descubrir que el piso ya no era tan firme. El mito estaba en su punto más alto, pero, como siempre, la caída comenzaba en silencio. Los papeles que se encogen, el día en que le ofrecieron un papel secundario que antes habría sido suyo en automático, Ninon entendió que algo se había roto. El guión era el mismo melodrama de siempre, el cabaret, la caída, la redención. Pero esta vez querían que fuera la madre cansada, no la mujer que incendiaba la pista. En la oficina del productor, el silencio pesaba más que cualquier discurso. Le hablaron de renovación, de nuevas generaciones, de presupuestos ajustados. Ella sonrió con educación, pero por dentro sintió que la estaban expulsando del templo que había ayudado a levantar. Los papeles se encogían, y con ellos, el espacio donde su mito podía seguir respirando. El rumor como sentencia. Cuando la pantalla comenzó a darle la espalda, la prensa encontró un nuevo deporte: diseccionar su vida privada. Se escribieron columnas donde se hablaba de brujería, de cultos extraños, de pactos con santos y demonios. Cualquier fotografía suya saliendo de una iglesia o de un mercado se convertía en prueba de algo oscuro. La rumbera que había hipnotizado al público era ahora presentada como una mujer peligrosa, envuelta en rezos y rituales incomprensibles. Muchos de esos rumores nacían de la ignorancia y del racismo hacia sus raíces afrocubanas, pero eso poco importaba en las redacciones. El escándalo vendía más que la verdad, y cada titular era un golpe que no dejaba moretón por fuera, pero sí por dentro. Amores que hieren. En lo sentimental, Ninon tampoco encontraba refugio. Hubo hombres que se acercaron fascinados por la estrella y que no supieron amar a la mujer, promesas de matrimonio que nunca llegaban, ofertas de protección que se convertían en jaulas, socios sentimentales que usaban su nombre para cerrar tratos y luego la dejaban sola cuando las cuentas no cuadraban. Una noche, después de una discusión feroz, escuchó cómo la acusaban de estar acabada, de ser un recuerdo rentable pero pasajero.
Esa frase quedó flotando en el aire como una maldición. No solo era la traición de un amante, era la confirmación de un miedo que llevaba años callando. La noche del hospital, el cuerpo, ese instrumento que la había llevado a la gloria, empezó a cobrar su factura. Dolores en las piernas, cansancio que no cedía, mareos en camerinos mal ventilados. Una vez, en plena grabación de televisión, sintió que la luz se apagaba desde dentro. La siguiente escena no fue de cabaret, sino de pasillo de hospital. Olor a desinfectante y médicos que murmuraban términos que ella apenas entendía. Mientras la conectaban a sueros y le prohibían saltos, giros, desvelos, la actriz miraba el techo blanco y recordaba las noches en que su cuerpo parecía invencible. Ahora, cada latido tenía el tono de una advertencia. Nada es eterno, ni siquiera la energía desbordada de una rumbera. La profecía y las veladoras dicen que en esos años oscuros buscó consuelo en lo único que siempre la había acompañado: la fe, esa mezcla de rezos católicos y creencias antiguas que traía desde la isla. Encendía veladoras en iglesias y en altares domésticos, hablando en voz baja con santos y con espíritus, pidiendo claridad para enfrentar el ocaso sin perder la dignidad. Una santera, vieja conocida de la juventud, le dijo alguna vez que su muerte no sería inmediata, pero que la soledad la rondaría como sombra tenaz. Ninon escuchó la profecía sin dramatismos, con esa serenidad de quien ya ha visto demasiadas temporadas cambiar. Salió al anochecer, sintiendo que la ciudad la miraba distinto. En sus ojos había todavía fuego, pero también la conciencia dolorosa de que la gran función se acercaba a sus últimos números. La reina que se vuelve vecina, con los años encima, y el furor del cine de rumberas convertido en recuerdo, Ninon Sevilla empezó a caminar por la ciudad como una más. Iba al mercado, saludaba al señor de la tiendita, regateaba verduras, cargaba bolsas con la misma determinación con la que antes cargaba películas enteras sobre los hombros. Algunos la reconocían al instante y se acercaban con timidez, pidiéndole una firma, una foto borrosa, contándole cómo habían visto de niña sus películas en la televisión de la sala. Otros la miraban sin ubicar, viendo solo a una señora menuda y elegante, de pasos lentos pero firmes. La reina del cabaret se había vuelto vecina de barrio, pero en sus ojos seguía parpadeando el mismo brillo de aquella joven que un día desembarcó en México dispuesta a comerse el mundo. La pantalla chica como segunda vida. Cuando el cine ya no ofrecía papeles a su altura, la televisión abrió una rendija. Empezó a aparecer en telenovelas populares, esas historias de muchachas pobres y millonarios despiadados que medio país seguía cada noche. Ya no era la rumbera que bailaba hasta el amanecer, sino la mujer madura, la vecina sabia, la señora de carácter que soltaba verdades incómodas a los protagonistas. Aún así, cada vez que entraba en cuadro, algo cambiaba en la escena. Había una manera de mirar, de levantar la voz, de sostener una pausa, que recordaba al público que ahí estaba una leyenda viva. La pantalla chica le dio una segunda vida, más modesta quizá, pero también más cercana a la gente que nunca había pisado una sala de cine de lujo. Los homenajes y las cuentas pendientes, con el tiempo, cinetecas, festivales y canales especializados empezaron a organizar ciclos dedicados a las rumberas. En más de una ocasión, Ninon se sentó en butacas nuevas para ver, proyectadas en digital, aquellas cintas hechas con prisas, sudor y rollos de celuloide gastado. Los aplausos ahora venían de jóvenes que no habían nacido cuando ella dominaba la cartelera. La invitaban a subir al escenario, le entregaban reconocimientos, le decían palabras grandilocuentes sobre su legado. Ella sonreía, agradecía, pero en la mirada se colaba una sombra
El reconocimiento tardío no borraba las noches de incertidumbre, los contratos injustos, las traiciones, las soledades. Aún así, aceptaba cada homenaje como quien recibe una disculpa colectiva que nadie se anima a formular en voz alta. La última hospitalización, un día, el cuerpo dijo basta con una claridad que ya no admitía malabares. Problemas respiratorios, cansancio extremo, un corazón que parecía cargar no solo años, sino toneladas de recuerdos. La llevaron a un hospital de la ciudad que la había visto convertirse en mito. Entre tubos, monitores y batas frías, la mujer que tantas veces había fingido morir ante las cámaras se enfrentaba, ahora sí, a su última escena. No hubo reflectores ni maquillaje, solo el pitido rítmico de las máquinas y las manos apretadas de quienes la amaban de verdad, esos pocos que conocían a Emelia, además de a Ninon. Afuera, la vida seguía con su ruido habitual, ignorando que en una habitación cualquiera se apagaba una de las últimas luces de la época de oro. El velorio y las películas encendidas, la noticia de su muerte corrió de boca en boca. De nota breve, en noticiero a mensajes entre cinéfilos y familias que recordaban haberla visto bailar en una televisión vieja. El velorio no fue multitudinario, pero sí intenso. Entre coronas discretas y rezos murmurados, alguien puso en una pantalla improvisada escenas de sus películas. Mientras el sacerdote repetía las palabras de despedida, en el fondo se veía a la joven rumbera girando, desafiando a hombres violentos, llorando frente a un espejo empañado. Era como si el tiempo se doblara, el cuerpo inmóvil y, a unos pasos, la imagen eterna en movimiento. Cuando la caja se cerró, muchos sintieron que no era un adiós, sino un cambio de escenario. Ninon Sevilla se iba del mundo tangible, pero seguiría bailando en cada copia rescatada, en cada transmisión nocturna, en cada espectador que descubriera, por accidente o por obsesión, a esa mujer que convirtió la rumba en destino. Cuando se apagan las luces y solo queda el resplandor tenue de la pantalla, la figura de Ninon Sevilla permanece suspendida en el aire, como si la rumba no hubiera terminado nunca. A lo largo de estas 25 escenas, recorrimos una vida que empezó en las calles húmedas de La Habana y terminó en una habitación de hospital en la Ciudad de México, pero que en realidad sigue respirando en cada película, en cada gesto, en cada mirada desafiante que dejó grabada en el celuloide. Fue niña descalza, casi monja, corista sin nombre, rumbera absoluta, madre improvisada, vecina de barrio y leyenda sin manual de uso. Su destino no se entiende en línea recta, sino en espirales de gloria y caída, de fe y escándalo, de caricias del público y codazos de una industria voraz. El cine mexicano de la época de oro la tomó de la mano y también la empujó al abismo. En sus personajes de pecadora redimida se condensaron los miedos y los deseos de un país que hablaba de moral mientras llenaba las salas con historias de cabarets y perdición. Ninon pagó con el cuerpo, con la salud y con la intimidad el privilegio de ser espejo de esas contradicciones. La aplaudieron como diosa pagana, la señalaron como bruja incómoda, la olvidaron como trabajadora prescindible y al final la rescataron como patrimonio cultural cuando su cuerpo ya estaba cansado de tanto vaivén. Entre la niña que miraba altares en Cuba y la actriz que encendía veladoras en México hay una misma constante: la necesidad de creer en algo más grande que ella para poder seguir bailando sobre el filo del fracaso. Detrás del mito de la rumbera, había una mujer que hizo de la adopción un acto de justicia íntima, que aprendió a negociar con productores, a poner límites a amantes ventajosos, a cocinar para los suyos después de jornadas extenuantes, a envejecer sin pedir disculpas por las marcas que el tiempo dejó en su rostro. Esa mujer rara vez salió en los carteles, pero es la que sostiene, desde las sombras, cada una de las escenas que revisamos. Sin Emelia, la niña huérfana, no hay Ninon, la estrella. Sin la vecina que compra tortillas en la esquina, no hay leyenda a la que los festivales rinden homenaje tardío. Al final, su historia nos deja una pregunta punzante. ¿Cuánto cuesta realmente brillar en un sistema que está diseñado para desechar a quien ya no vende la misma fantasía?
Ninón Sevilla respondió esa pregunta con su propia vida, con sus cicatrices, con su terquedad para seguir trabajando cuando otros habrían renunciado. Sus películas quizá fueron concebidas como entretenimiento efímero, pero hoy funcionan como archivo emocional de una época, radiografía de una ciudad y testimonio de una mujer que convirtió la rumba en lenguaje y la noche en territorio propio. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.